Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el palio digital de Subterfuge Radio. Nuestro invitado de hoy es uno de esos perfiles que demuestran que la industria musical no solo la construyen los que están sobre el escenario, sino también las que la admiran, la aman y la impulsan desde lugares donde a veces no se ve. Con más de 40 años de carrera, en puestos de máxima responsabilidad en compañías como KPMG, Prisa o Spain Media, su cara A ha estado siempre ligada a la gestión, la estrategia y el liderazgo empresarial. Pero su cara B, esa que él define como hobby, pasión y pequeña frustración, ha sido siempre la música. Y ha sido precisamente desde ese lugar donde ha dejado una huella profunda. Trajo a España a las revistas Rolling Stone, coprodujo el 40, el musical, junto a históricos como José María Cámara o Luis Merino, y vivió desde dentro giras históricas como la reunión de los Héroes del Silencio, la orquesta Reciclando de Jarabe de Palo o el inolvidable Bye Bye Ríos de Miguel Ríos. Su vínculo casi fraternal con Miguel Ríos, y su posterior etapa como productor y manager independiente, lo convierten en un testigo privilegiado de la trastienda de la música española, esa que mezcla talento, riesgo y emoción y muchísimo trabajo. Hoy, al frente de Spain Media, sigue mirando la música con la misma fascinación de siempre. Y en este episodio de Simpatía por la Industria Musical nos adentramos en esa doble vida profesional y emocional que lo define, la de ejecutivo brillante y la de melómano apasionado que en el fondo siempre quiso ser músico. Un placer recibir hoy en Simpatía por la Industria Musical, en la calle Almirante, en el estudio Alfonso Santisteban, a la palabra y no la guitarra y el testimonio de Ignacio Quintana. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Oye, me ha encantado. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, la verdad es que lo definen muy bien, la cara B. Hombre, ya sabes que al final, cuando haces las cosas con cariño, y más cuando sientes ese cariño por el invitado, pues te salen las cosas fluidas. Pues muchas gracias. Así que nada, un auténtico placer de verdad tenerte. El placer es mío, de verdad. Nos ha costado un poco, tu agenda y la mía son lo que son, pero bueno, hemos llegado a este punto. Genial. Bueno, como decía, llevas más de 40 años en puestos de alta responsabilidad empresarial, pero siempre dices que tu cara B es la música, ¿no? ¿Cuándo descubriste esa pasión que te acompañaría toda la vida? Pues la descubrí con 14 años. Yo nunca tuve un profesor de guitarra. Mi hermano, que desgraciadamente ya no está, sí tuvo un profesor de guitarra y no supo tocar la guitarra en su vida. Y entonces seguramente, como él era mayor, pues yo ya no tuve profesor de guitarra. Y yo con 14 años, por influencia con amigos, empecé a tocar la guitarra de oído, con lo cual empecé a tocarla fatal. Y con 16 años, que era justo coincidiendo cuando cumplí 16 años, reuniendo el dinero de mi cumpleaños, me compré mi primera guitarra acústica, que todavía la tengo, aunque es verdad que esta no la toco. Y ahí empecé verdaderamente a descubrir la pasión que tengo por la música, desde el punto de vista de lo que es tocarla y vivirla, desde lo que es escucharla de siempre. Es decir, yo desde pequeñito, seguramente también influenciado por mi propio hermano y por mis primos que eran mayores, pues yo siempre me ha gustado escuchar en aquellos momentos, pues seguramente años donde la canción protesta estaba tan de moda, pues escuchaba mucho. Y escuchaba, y ahí es donde empezó. De hecho, yo con 16 años hasta me planteé dejar de estudiar por dedicarme a la música. Y no voy a decir una cosa que me dijeron, y es que, bueno, tú no vas a estudiar, pero lo que te vas a tocar es otra cosa. Y es verdad que estuve un año con una crisis casi existencial entre seguir estudiando o dedicarme a esto. Bueno, no sé, afortunadamente o no, no me arrepiento de nada, aunque es verdad que tengo esa pequeña frustración que antes has mencionado, de que me hubiera gustado ser músico. Estudios empresariales, me imagino, y ya te metes en el mundo de la empresa enseguida, concretamente en Prisa entras muy pronto y estás casi 25 años. Sí, estoy más de 25, casi 26, entre 25 y 26 años, y es cierto que en Prisa puedo desarrollar parte de esta pasión, porque primero estuve en puestos ejecutivos, pero en medios que no tienen nada que ver con este mundo de la música, y en el año 95, si no recuerdo mal, cuando yo llevaba 5 o 6 años en Prisa, me hicieron director general de la empresa que lleva las revistas.
Y claro, lo primero que me encontré era la famosa revista El Gran Musical. El Gran Musical era una revista que había pegado varios tumbos en la vida, y aquí en un momento le habían cambiado hasta el nombre, se había convertido en EGM. Ahí me encontré además a Andrés Rodríguez, que era el subdirector y el director de la revista El Gran Musical, primero subdirector y luego director. Bueno, la revista El Gran Musical no funcionaba ya, y no hay que decir que fue una reactivación de una marca que ya había funcionado. Claro, había funcionado muy bien, pero es verdad que había seguramente perdido el sentido de lo que la revista en sí era. Y estaba en un momento muy complicado donde seguramente también la música se vendía mal. Bueno, y tuve que cerrarla. Y digo tuve porque es verdad que yo lideré el cierre de esa revista con toda mi pena, porque llevaba 25 años en la calle. Habían salido otras revistas en aquel momento que competían como Super Pop y Bravo, y el GM o el Gran Musical se había quedado como en un limbo donde no se sabía muy bien dónde ir. En aquel momento, cerré la revista en el año 95 y según la cierro, pues me fui a ver a mis jefes diciéndole que íbamos a buscar la manera de no abandonar la música desde el punto de vista editorial y hacer otra. Y empezamos a trabajar, y empecé a trabajar con Andrés en proyectos de música, inventándonos una nueva revista, hasta que cayó en mis manos la edición argentina de la revista Rolling Stone, y nos fuimos para allá. ¿Y cuál fue el proceso? Bueno, el proceso fue fue curioso, porque en aquellos años yo escribí al editor de Gran Musical, Jan Benner, diciéndole, soy Ignacio Quintana, te escribo desde el Grupo Prisa, España. Y Jan Benner no sabía, por supuesto el Grupo Prisa no tenía ni idea de lo que era, pero donde estaba España tampoco lo tenía muy claro. Y me dijo, pues ven a verme. Y cogí a Andrés Rodríguez, que hoy es mi compañero también en esta nueva aventura, y yo el suyo, de viaje en el que estamos en Spain Media, y nos fuimos a Nueva York. Nos pasamos 3 días en Nueva York, nos recibió media hora. Y en media hora que nos recibió en la Quinta Avenida, en un despacho espectacular, donde en su despacho había una foto de Bob Dylan, una foto de los Rolling y una foto de su familia, y nada más, nos dijo que que nos le habíamos caído bien y que nos presentáramos un proyecto de viabilidad, un proyecto, un plan de negocio, etcétera. Y nos volvimos con ese encargo. Y ese encargo se convirtió en que unos meses después, pues Rolling Stone vino a España, y es verdad que en aquel momento pues fue un gran reto que trabajamos en él, y que tuvo su vida. Es verdad que luego... tuvo su importancia. Y tuvo mucha importancia, claro que sí. Y no era una revista, Rolling Stone no era una revista 100% de música. Cuando las Torres Gemelas, la cover de Rolling Stone era una bandera americana muy patriótica, y no tenía por qué ser siempre personajes musicales los que aparecían en la cover. Y nosotros hicimos, yo creo que un modelo de revista también buscando el objetivo, al público que íbamos, y tuvimos años súper interesantes. ¿Y compartíais contenidos o simplemente era un...? Compartíamos contenidos en aquellos, sí es verdad que teníamos contenidos que podíamos utilizar de los americanos, pero el 70-80% era producción y contenido propio. Sí. ¿Y cuántos años duró el Rolling? Bueno, yo luego me fui de la... Andrés también. Y Andrés también. Yo creo que estuvo como 15 años, no sé si llegó a 15 años. Sí, yo me quedo con los primeros años de que, claro, llegó a tener un impacto real. Claro, un impacto muy importante, musical, muy importante, ¿no? Sí, y en el Grupo Prisa también hay que pensar que era tener Rolling Stone con las cadenas musicales y el peso que tenían las cadenas musicales, pues también era un soporte muy importante, ¿no? Pero bueno, luego yo cambié de posición en el grupo, Andrés también, y la revista tuvo una vida que acabó en un vencimiento de licencia, pues se cerró. Y desde esa nueva hotananza ahí en el Grupo Prisa es cuando afrontas el tema de los musicales. Bueno, el musical, ¿no? Claro, entonces, dentro de los cambios, después, yo estoy en otras posiciones, y en el año 2006, o sea, hace 20 años, pasé a la radio. Pasé a la radio en una posición de nueva creación, de nuevos negocios,
y donde el foco sobre todo era el entorno musical que esos nuevos negocios tenía. Es decir, cerrar el círculo de lo que una marca tan potente como en aquel momento tenía el grupo, que era 40 Principales, convertirla en un líder de otros negocios. Y entonces ahí, lanzamos la tarjeta 40 de la Caixa, que fue un exitazo, que iba muy vinculada, no a la música en sí, pero sí a los jóvenes y a una marca con el poderío que tenía 40 Principales. Y con Luis Merino, que era el director de todas las cadenas musicales del grupo, nos cruzamos con José María Cámara, que si no recuerdo mal fue el primero que entrevistaste en este podcast, sí, y que le recuerdo con muchísimo cariño, y era un gran amigo. Pues entonces empezamos a trabajar en... Ellos acababan de tener un exitazo con Hoy no me puedo levantar, como musical de nueva creación y no traído de las licencias de Estados Unidos, y nos puso encima de la mesa la posibilidad de hacer 40 el musical. Y me involucré muchísimo junto con Luis y con José María Cámara y con su entonces productora, y verdaderamente fue un éxito absoluto 40 el musical, sobre todo en una primera temporada en Madrid, en una segunda temporada en Barcelona y en una segunda temporada que, coincidiendo con Barcelona, también estuvimos de gira. Lo que pasa es que seguramente era un producto que envejeció muy pronto, no es El Rey León. Sí. Y 40 el musical pues envejeció en 3 años y no volvió a ver. Envejeció el musical, envejeció la marca, envejeció todo. Claro, es verdad también. Y que, yendo a Cámara, que ha sido una persona muy recurrente en esto, ¿qué aprendiste de él sobre industria, riesgo y creatividad? Cámara, cuando yo llego a la radio en el año 2006, incluso antes, cuando yo estaba en Rolling Stone, a mí me hablaban de José María Cámara y me daba miedo. Y yo creo que esto le pasaba a mucha gente. Sí. Porque realmente, claro, entonces presidente de Sony BMG, y le veía como súper lejísimos en cuanto a lo que era la cercanía de tener un ejecutivo. Y cuando le conocí, es verdad que era una persona absolutamente muy rígida en su forma, también muy importante en cuanto a tener claros los objetivos y ponerlos en marcha, pero digamos que tuve con él una conexión donde nos hicimos íntimos amigos, y en esa amistad aprendí muchísimo. A mí me encantaba, comíamos todas las semanas un día y me encantaba escucharle en su experiencia en la industria, con sus claros y oscuros, como todo el mundo habremos tenido, pero verdaderamente con un conocimiento de la industria en aquellos años donde él trabajó como presidente de BMG, incluso antes, director de marketing, que fue, etcétera, y aprendí muchísimo. Y aprendí muchísimo hasta sus últimos días, que verdaderamente me encantaba sentarme con él y que me contara proyectos. Él luego, cuando crece y monta su productora de musicales, pone una semilla que luego ha seguido su hijo y ha montado un imperio. Sí. Porque ahora mismo acaba de vender Son Produce, que era la productora, a la mayor productora de musicales del mundo. Con lo cual, realmente, aquella visión que tuvo José María Cámara, trabajando él y luego su hijo, han conseguido tener un auténtico imperio. Bueno, también de alguna manera llegas, ahora nos cuentas por qué, a esa gira de reencuentro de Héroes del Silencio en 2007. Bueno, eso es súper bonito. Yo conozco también, a través de gente que tú conoces, Sandro D'Angeli, yo conozco a Enrique Bunbury, que trabajaba en solitario. Yo me acuerdo del último concierto que hizo Héroes del Silencio, yo creo que fue el último en la sala, ¿cómo se llama? La que está ahí en Manzanares. Aqualun. No, La Riviera. La Riviera. Bueno. Yo fui a un concierto de Héroes del Silencio, donde yo creo que fue el último, y donde debíamos ser 1.500 personas, y aquello desapareció. Enrique empieza a trabajar en solitario, y yo trabajo con Sandro, que Sandro es íntimo amigo de Enrique, de Zaragoza y de su infancia. Y conocemos a entonces su manager, que era Nacho Rollo.
Bueno, y la idea surge de, oye, ¿por qué no trabajamos en la... Enrique estaría dispuesto a montar una gira de donde estuvieran todos juntos, y empezamos a trabajarlo donde mi papel era el apoyo desde el grupo y desde la radio donde yo trabajaba, en la creación de una gira de reencuentro, llenando o intentando llenar estadios. Es decir, que yo era, digamos, como el media partner de todo este proyecto, y donde Nacho y con Enrique, lógicamente, trabajaban como productores y como tal. Bueno, aquí lo curioso es que el grupo se juntaron, pero el grupo no se llevaba. Y entonces la experiencia fue como, bueno, tocaban de maravilla, fue una gira maravillosa, pero es que no se hablaba ni en la prueba de sonido. Y luego tocaban de oído fenomenal, y además todo coordinado y todo perfecto. Pero fue un éxito, y fue un éxito porque, si no recuerdo mal, pues no sé, hubo o sea, hubo dos estadios de Zaragoza, hubo en Cheste, se acabó en un concierto de 80.000 personas, se hizo, bueno, ya no me acuerdo, pero se hicieron como 7-8 estadios, y un reencuentro que fue maravilloso. Lo que pasa es que luego, después de eso, se volvieron a separar, y nunca más. Sí. Bueno, y también de manera activa trabajas con Jarabe de Palo, con Pau Donés. Sí. Bueno, con Pau pasa un poco lo mismo. Pau también me llama, bueno, también a través de Luis, me llama un día, me voy a verle a Barcelona, y tenía el proyecto de la orquesta, de hacer una gira con la Orquesta Reciclando. Bueno, que la llamaba la Orquesta Reciclando, que al final era Jarabe de Palo en una versión un poco, digamos, no era en clave de clásica, porque no era una gira, digamos, con una orquesta detrás. Pero es verdad que había hecho unos arreglos de sus canciones que tenían cierto... Bueno, no sé, cierta clave más jazzera, más, bueno, molaba mucho. Entonces me lo enseña en Barcelona, y como yo estaba en ese momento llevando proyectos que giraban alrededor de la radio y en general del grupo, porque mi puesto era muy transversal, pues lanzamos el disco de la Orquesta Reciclando, donde lo lanzábamos con El País, y se empezó una gira, donde nosotros estábamos también, éramos el media partner, y con Pau pues pasó un poco... Pues como me ha pasado luego con Miguel, que nos hicimos muy, muy amigos, muchísimo, o sea, una cosa de hermandad, y Pau le gustaba mucho el hacer surf, porque le gustaba mucho esquiar, y yo tengo una casa en un pueblo de Santander, un pueblo con mar, que cantaría Sabina, y me pedía la casa para ir a hacer surf. Es decir, hicimos muchísima amistad. Desgraciadamente, luego pues le pasó lo que le pasó. Yo estaba hasta el último momento acompañándole como amigo, y fue una verdadera pérdida, porque es de estas personas dentro de la industria que te enseña otra forma de verla. Es decir, es que tenía una cabeza marketingiana increíble, Pau, y todo... Y luego te puede gustar o no gustar, pero bueno, es verdad que fue una experiencia súper bonita también el conocerle y el trabajar con él. Y luego, bueno, llega el Bye Bye Ríos, que se convierte en una amistad tal cual. Háblanos de esa relación que tienes con Miguel Ríos, y bueno, ¿cómo nace una relación tan fuerte? Pues nace en un sector tan complicado, y además... Y ser amigos de artistas no es fácil, ¿eh? No. No es nada fácil. Nada. Y yo te puedo decir que, bueno, con Miguel sí que tengo una amistad que surge de una forma espontánea, cuando, de la misma manera que estoy contando lo de la Orquesta Reciclando, trabajamos en la primera despedida de Miguel Ríos. Claro, la despedida de Miguel Ríos para mí era como yo, fan de Miguel Ríos, que se despidiera de los escenarios, y que ese proyecto lo lleváramos de la mano en Prisa, y lanzando un disco que se llamaba Bye Bye Ríos, donde todos los temas eran sus clásicos, con un tema que compuso para él mismo que se llamaba Bye Bye Ríos, y con una gira donde nosotros lo mismo trabajábamos con él, y con Planet, que era la otra empresa de producción que tenía el grupo Prisa. Bueno, y a partir de ahí es verdad que tuvimos una amistad muy, muy, muy intensa, trabajando muy juntos,
y nos convertimos en grandes amigos casi de familia. Vivimos cerca. Bueno, pues hacíamos vida de amistad aparte de la música. Veraneamos, fuimos un año a pasar unas vacaciones en Navidad en Colombia juntos, él con su mujer, yo con mis hijos, mi mujer, etcétera. Y a partir de ahí, pues empieza una amistad que va creciendo de una manera espontánea y sin ningún esfuerzo. Él, me acuerdo que empieza a decirme que qué pena haberme conocido tan tarde, porque hubiera sido su manager si le llego a conocer antes. Yo flipaba cuando me decía eso. Digo, ¿pero qué estás diciendo? Yo tu manager, me parecía una fricada. Y mira por dónde acabé siéndolo de una manera también totalmente espontánea y de una forma. Yo me voy del grupo Prisa en el 2015. En el 2015. Y es verdad que hay 3 personas que me llaman, las 3 primeras personas que me llaman cuando yo me voy, que se lo tengo siempre, bueno, es de agradecer. Bueno, uno es el querido Cámara, que es verdad que empieza a colaborar con él y sus teatros y tal, con lo cual en un momento dado donde yo había dejado el grupo después de 25 años, se lo agradecí siempre. El otro era Andrés Rodríguez, que ahora es con el que estoy, pero que es verdad que tardé 2 años hasta acabar estando con él, porque quería coger distancia de lo que eran los medios de comunicación. Y el tercero fue Miguel, y Miguel me llama para que trabajemos juntos en un proyecto que nunca vio la luz, que era hacer un festival de rock en el puerto de Motril. Era un proyecto súper bonito y me puse a trabajar con él. Luego no llegó a ver la luz, pues problemas varios, seguramente también de financiación y problemas de licencias y cosas, porque hacer un festival en un puerto no era tan sencillo. Y a partir de ahí, pues lo que hace es crecer la amistad, hasta que ya no me acuerdo, creo que fue en el año 15 también, un día me llama Miguel y me dice: oye, hago un concierto en Granada con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Granada, y dirigido por Josep Pons, la orquesta, y llevo a mi banda con José Nortes y tal, y vente a verla. Y yo me cogí y me fui a Granada a verle. El concierto era en uno de los palacios que hay dentro de Granada, el Palacio de Carlos V, si no me equivoco, que es un sitio maravilloso, y donde primero había la Sinfónica tocando la séptima de Beethoven, y luego salía Miguel y cantaba sus temas en clave de clásica, con arreglos, todos los temas suyos en formato de orquesta sinfónica. Y cuando acabó ese concierto, pues yo le digo: oye, Miguel, ¿y por qué no hacemos algo con esto? Es que me parece todo un proyectazo. Y me dijo: pues mira, ¿por dónde te vas a convertir en mi manager si te gusta el proyecto? Y de esa manera espontánea, pues yo había montado es verdad, cuando me fui, había montado una productora con Javier Pouso. Otro gran amigo, y bueno, y entonces pues contratamos a Miguel. Empezamos a trabajar con Miguel. Y empezamos a trabajar con Miguel en el proyecto de Symphony Ríos, y me convertí en su manager, en su promotor, y montamos una gira de 15 conciertos por España con una sinfónica, que eso me ha dado una experiencia increíble por la dificultad. O sea, si es difícil ir con un artista, ir con 55, ya no te lo cuento, porque el que toca los timbales también es un artista. Y no lo digo por su ego, lo digo porque al final tienes que gestionar a 54 profesionales, cada uno en su rango, y de una dificultad increíble, pero maravillosa la experiencia, maravillosa. Cuando acabó eso, cuando acabó la gira, pues estábamos en el 19 y en el 20 entramos en pandemia. Es verdad que durante ese tiempo crecimos también llevando más artistas, fundamentalmente gracias a la labor que hizo Javier Pouso. Sí, hablamos de Alba Molina, Albert Hammond, que son artistas que Molina. trae. Bueno, Hammond me viene por la amistad con Miguel, y el resto los trae Javier Pouso, Alba Molina y Mónica Molina y Clara Montes. Y bueno, nos convertimos entonces en una empresa de management. Pero yo en verdad estaba ahí por Miguel.
no me encontraba... O sea, el resto es verdad que lo llevaba Javier. Javier acaba de dejar Universal Music también después de no sé cuántos años, y el peso, digamos, del resto lo llevaba él. Y nos iba bien, y yo en paralelo también ya empecé a hablar con Andrés para Spain Media, y entonces en un momento dado pues me convertí en que llevaba a Forbes y a Miguel Ríos, ¿no? Porque yo poniendo los dos en el mismo estado. Pero llegó la pandemia, a nosotros nos hundió desde el punto de vista de lo que era nuestro proyecto empresarial, porque lógicamente dejamos de poder hacer directos con los artistas, y bueno, luego Javier continuó un poco más con Clara y con Alba, y ya está. Ya no siguió activo, ¿no? Y él ya no siguió, y yo tampoco. Y llega la aventura a Spain Media. Y llega la aventura Spain Media, sí. Llega la aventura Spain Media, que en verdad empieza también vinculada con la música. La primera vez que me llama Andrés me dice, oye, ¿por qué no hacemos vinculado a Forbes algo que tenga que ver con el mundo del jazz? Y bueno, yo me veo con gente para ver si tiene sentido. Pero bueno, no encontramos el punto de encuentro ni seguramente lo que podía ser un proyecto rentable, y no lo llevamos a cabo. Pero también es cierto que cuando luego Andrés me llama diciendo, oye, quiero empezar a sacar la marca Forbes, sobre todo al principio, a bailar o a pasear fuera de lo que es la editorial, y empezamos a hacer lo que llamamos los summit y los eventos. Pues yo, que había hecho conciertos y giras con artistas tan importantes, hacer un evento con Forbes me parecía chupado. Y no he chupado, pero llevo 9 años. 9 años. Bueno, haciendo algo más que eso. Y bueno, supongo que son muchas, pero claro, empiezas en el Grupo Prisa, por lo cual en un grupo de comunicación, lo dejas, pides un tiempo alejado de los medios, empiezas tu aventura de manager independiente y vuelves al mundo de la comunicación. Si echas la vista atrás... cuando montas Spain Media, ¿tienes la misma percepción de la comunicación cuando estás en Prisa, o los afronta de otra manera? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Primero porque Spain Media somos una... O sea, cuando yo llego, ahora ya somos mucho más grandes, pero cuando yo llego, Spain Media es una editorial boutique, liderada por una persona con mucha fuerza y mucho liderazgo, que es Andrés. Además, que tenemos una amistad también de hace muchos años, con lo cual eso nos favorece, y nos ha favorecido. Nunca sabes si eso no te puede favorecer o no, pero nos ha favorecido. Pero al ser boutique, digamos que tocas todo, tocas la púrpura y tocas el barro. Y eso a mí me llena, porque me gusta, no es que me guste controlar todo, que también, pero me gusta trabajar, digamos, en la cercanía del día a día, y esa cercanía en Spain Media la tienes mucho más que en un grupo tan grande, del cual estoy muy muy orgulloso de haber pertenecido, que es el Grupo Prisa. No tiene nada que ver. ¿Y cuánto de música hay en Spain Media? Bueno, de música hay que decir que los dos que estáis al frente sois... Claro, es que Andrés también tiene un pasado... Totalmente. El descubridor de un pingüino en mi ascensor. Ya solo claro. Bueno, y un libro sobre Paul Simon y otro de Camarón, ¿no? Fantásticos, recomendabilísimos. Bueno, a ver, ¿cuánto hay de música? Evidentemente no es el foco. Pero hacemos cosas, y hacemos cosas evidentemente porque nuestras marcas no están de espaldas de la cultura ni de, o sea, igual que tratamos temas del mundo de los negocios en la empresa, pues la cultura, los artistas, la música también forma parte de nuestra sociedad, y por tanto no estamos a espaldas. Pero claro, no son marcas que están tan 100% relacionadas con el mundo de la música. Pero sí, y ahora que tenemos el gran proyecto de Forbes House, pues en Forbes House también tiene cabida la música, y tenemos un piano bar, y ha habido presentaciones de artistas dentro de Forbes House, donde Forbes House es el venue, no es que tenga que ver nada con ello, pero no le ponemos, estamos muy... O sea, siempre pendientes de lo que pasa en la industria. Totalmente. ¿Y cuál es tu percepción también de la industria?
porque al final también en el mundo de la comunicación, el streaming, bueno, el internet en general, todo ha llevado a la transformación. Tu percepción como industria de la comunicación, industria asociada al entretenimiento también, ¿cuál es la reflexión que hacéis cada día de convivir en el mundo real y en el mundo digital? A ver, o sea, creo que una de las industrias que más se han transformado, no sé si la que más, pero desde luego se ha transformado muchísimo, es la música. La comunicación en sí también, algunos medios más que otros. La radio, digamos que la transformación que ha tenido ha sido de complementaria a lo que ha sido la radio, pero la radio la sigues escuchando en un transistor. Totalmente. El periódico no. Y la música ha cambiado absolutamente. O sea, me sigue gustando el vinilo porque el vinilo es el culto más grande que tengo en lo que es la música. Y es verdad que el vinilo ha recuperado parte de lo perdido, pero hoy el consumo que yo hago de música lo hago a través de esto, del móvil y de plataformas, lógicamente. Uh-huh. Y por tanto, el cambio, o sea, desde el punto de vista del que consume música ha cambiado. Desde el punto de vista del que trabaja en la música, pues no te cuento, absolutamente. El artista hace 30 años, el lanzamiento de un disco era su gran, y de esto no te voy a dar clases porque tú sabes mucho, era su gran reto. Hoy el lanzamiento del disco forma parte de algo más que tiene que hacer el artista. Los conciertos se han multiplicado por muchísimo, pero es verdad que también el consumo de conciertos también ha subido y el artista que no hace directos no existe. Total. Y lógicamente cuando lanzas un disco, mira, el otro día estuve con Miguel comiendo y me trae un disco y me trae un vinil, un CD y digo, pero ¿qué es esto? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Digo, al menos tráeme el vinilo. Y dice, no, es que todavía no me lo han sacado. Claro, el que te den un CD, o sea, el vinilo tiene culto, el CD no. Ahí sí que ha habido una pérdida absoluta de contacto entre el consumidor y la plataforma, ¿no? Totalmente. Bueno, si pudieras volver atrás, ¿te hubieses dedicado a la música de manera más activa? ¿Crees que has perdido el tiempo en despachos y que podías saber? No, perder el tiempo no. O sea, yo lo único que echo de menos es el que me hubiera tomado un poquito más en serio la música desde el punto de vista de ser músico, porque yo es verdad que yo sigo tocando, pero yo sigo tocando por afición, porque me gusta y porque me gusta el instrumento, la guitarra me encanta y cada vez que digo en casa, ¿viene tu cumpleaños? ¿Qué quieres? Digo, pues mira, había visto una guitarra que me apetece tener, no sé qué. Y me gusta seguir tocando, pero claro, pero no soy un buen músico y me hubiera gustado ser un poquito mejor de lo que soy. Pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Creo que la complementariedad que he tenido para mí es un lujazo y haber podido trabajar en lo que he trabajado y haber tenido esa cara B de la que hablamos, pues me parece un súper lujo. Y a la industria conocerla, es decir, no solamente a los artistas y los no artistas. Bueno, y luego tengo la suerte, pues verdad, que tengo un hijo que está en el mundo de la música, en la industria, que trabaja en Universal y lleva ya 10 años allí. Por tanto, que sigo teniendo una conexión por una cosa o por otra, pero no me arrepiento de nada. Bueno, y una conexión que lleva que dentro de unos meses, unas semanas, te vamos a ver en el escenario tocando la guitarra. Bueno, pero esto es un reto, o sea, esto es un... Bueno, yo, joder, eso lo tengo muy agradecido. Pero sí, es verdad que me lo ha prometido Miguel que me dejas aquí, porque es que me tiene que dejar, porque si no, me deja salir con su banda tocando un tema en la gira que está haciendo y si todo va bien y ensayo lo suficiente, que estoy ensayando mucho, pues sí, pues el día 10 de abril, que hace el concierto en el Price, pues me ha prometido que me deja tocar un tema con su banda. Y para mí ese día va a ser... No sé, igual luego al técnico de sonido le digo, no me enchufes la guitarra porque estoy nerviosísimo y tal, pero la verdad es que... Va a ser un gran día para ti. Para mí va a ser... Y para tus amigos, entre los que me incluyo, muchas gracias, ahí en el Carlos, escenario. estás invitadísimo. Genial. Bueno, Ignacio, estamos terminando siempre a cabo, casi siempre, con una pregunta recurrente que es, bueno, ¿quiénes han sido tus grandes referentes?
Yo creo que en general no vamos a dejarlo exclusivamente la música, sino también incluso la comunicación. Bueno, a quien, si aprovechando que tienes un micrófono delante, a quien le darías las gracias de decir, joder, pues mira, yo estoy aquí por esto. Bueno, pues primero diría que a mi padre, porque mi padre, que era profesional también de despachos, yo creo que me inculcó mucho el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y lo que él hacía, porque yo estudié económicas y él, aunque no había estudiado, pero se dedicó, él también fue auditor como yo, entonces el primero a él. Después he tenido grandes compañeros de viaje en el mundo profesional. Desde el punto de vista de mi cara A, pues tengo muchísima gente. En KPMG hace tanto que ya quizás ha pasado, pero también tengo buenos amigos que algo me enseñaron. En Prisa muchos. Y si tengo que nombrar alguno, pues yo nombraría a Javier de Polanco, que fue un jefe mío, el cual me dejó traer a Rolling Stone, entre otras cosas, a España, y que me apoyó siempre desde el punto de vista del trabajo. Y le tengo mucho cariño y le quiero mucho a Luis Merino, que le he nombrado varias veces. Y como me gusta ser muy agradecido, le estoy muy agradecido a Andrés. Y yo creo que él está muy agradecido conmigo también. De estos últimos 9 años que llevamos juntos en este momento de la vida. Y le pondría que también es un referente para mí. Qué bien. Pues nada más, lo dicho. Muchísimas gracias, Ignacio. Un placerazo y un honor contar con tu testimonio. Pues gracias a ti, Carlos, y encantado. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante con Sandra Pérez y Marcos de Gregorio, los mandos técnicos, y nos vamos con la mitad de La La Lobby. Adiós. Tienes una boquita que, madre mía, que no es porque me lo invente o lo diga yo, pero se ve más linda la de la mía, y juntas sé que estarían mucho mejor. Por eso yo te dije dame un beso, uno de esos que tú tienes. Tú dijiste no te flipes, dime para qué lo quieres, dime con él lo que harías. ¿Para qué? Si algún día te lo doy, ¿Para qué lo quieres? con la mitad de un beso tuyo, yo tendría suficiente para ser el rey del mundo. Con la mitad de tu sonrisa, yo me quedaría contigo para el resto de mi vida. Con la mitad de un beso tuyo. Perdona que me decías, no te he escuchado. Me había quedado colgado una vez más, pensando en lo que yo haría con esos labios.